porque deportados han existido en todos los gobiernos, incluido este gobierno. De hecho, el año pasado llegaron a Colombia cerca de 17.000 deportados de los Estados Unidos. En peores condiciones también han llegado deportados de México hacia Colombia y nunca hemos oído al presidente Petro reclamando por esos migrantes deportados ni por la indignidad del manejo de migrantes deportados desde México. Y puede haber, ¿por qué no? En el fondo un intento, llamémoslo así, de cortina de humo respecto de lo que está sucediendo en el Catatumbo y otra serie de problemáticas que se están presentando a nivel nacional. Me parece que al final del camino la relación con los Estados Unidos sí queda deteriorada. Yo creo que queda como cancelado temporalmente. Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Hora Colombia. Hoy estamos acá con un nuevo episodio de entrevistas. Hola Dani, buenas tardes. Hola Juan Sebastián, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estarnos acá acompañando en el canal de YouTube de Última Hora Colombia. Hoy tenemos un tema bastante importante y un invitado bastante interesante. ¿De quién se trata, Juan? Sí, así como lo mencionas, hoy estamos en un tema coyuntural, lo que tiene que ver con las relaciones entre el gobierno de Gustavo Petro por el lado de Colombia y el gobierno de Donald Trump por el lado de Estados Unidos. Hoy nos acompaña un exministro de Hacienda y de Comercio durante el gobierno de Iván Duque, también es economista y hoy es rector de la Universidad EIA. Hola José Manuel Restrepo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo muy especial, Juan, también a Daniela. Grato estar aquí en Última Hora Colombia y poder compartir con ustedes. Bueno, José Manuel, entrando ahora sí en materia, queríamos empezar un poco con contexto de lo que está pasando y quería preguntarle cómo interpretar las declaraciones de Petro rechazando pues recibir a los migrantes deportados, a los migrantes ilegales colombianos deportados y luego retractándose. ¿Usted cómo lee esto? ¿Cree que fue una reacción emocional, una estrategia que tal vez le salió mal calculada o simplemente una manera de empezar a marcar distancia con el nuevo gobierno de Trump? Yo creo que es una mezcla de todo. En primer lugar, es una reacción efectivamente emocional. Es muy curioso que esa reacción se haya dado en las horas de la madrugada, entre las 3 y las 4 de la mañana. Una reacción incomprensible, entre otras además con una carga profunda de irresponsabilidad, porque significaba poner en la picota pública al presidente Trump, a su política en materia migratoria, por un hecho que no tenía ninguna razón de ser, porque deportados han existido en todos los gobiernos, incluido este gobierno. De hecho, el año pasado llegaron a Colombia cerca de 17.000 deportados de los Estados Unidos. En peores condiciones también han llegado deportados de México hacia Colombia y nunca hemos oído al presidente Petro reclamando por esos migrantes deportados ni por la indignidad del manejo de migrantes deportados desde México. Entonces yo creo que hay una carga emocional que seguramente el presidente Petro, en una dosis de pronto de irresponsabilidad, de pronto de ingenuidad, lanza un tuit que genera una preocupación de inmediato seguramente en los Estados Unidos. Y la reacción pues fue casi que inmediata por parte del presidente Trump y del gobierno de los Estados Unidos. El presidente Trump ya nos había anunciado que el tema migratorio era un tema central de su política de gobierno. Por eso la reacción es tan fuerte por parte del gobierno de los Estados Unidos. Puede haber también un interés del gobierno Petro en mantener el hilo de la comunicación nacional, es decir, generar un debate público que mantenga la narrativa alrededor del presidente de la República. Ha sido tradicional en el gobierno actual mantener la discusión nacional con una cantidad de debates de esta naturaleza, de esta índole. Y puede haber, ¿por qué no? En el fondo un intento, llamémoslo así, de cortina de humo respecto de lo que está sucediendo en el Catatumbo y otra serie de problemáticas que se están presentando a nivel nacional. Sea cual sea la razón por la cual esto se presentó, lo que sí creo es que el hecho es un hecho de profunda irresponsabilidad porque se estaba poniendo en riesgo la relación comercial y de inversión más importante de Colombia, sin ninguna justificación para ponerla en entredicho y con un riesgo severo en materia de empleo, en materia de inversión, en materia de crecimiento para la economía colombiana. Luego estábamos poniendo en riesgo a la mayoría de los ciudadanos de este país. José, tengo una pregunta. Trump dice que los migrantes son criminales, ahora cierra las puertas a todas las personas que quieran ingresar ilegalmente al país. Petro le responde, digamos que estos choques representan un punto de retroceso en las relaciones entre ambos gobiernos, ¿o cómo lo ve usted? Es una tristeza que esta relación pues se ha construido ya por más de 200 años y más recientemente ha tenido la característica de ser muy exitosa porque era bilateral, bipartidista, bicameral, multisectorial. Entre otras, además, era bipartidista en el sentido de que independientemente del gobierno republicano o demócrata, independientemente del gobierno en Colombia y de su tendencia ideológica, todos entendían
que aquí lo que existía era una maravilla de relación desde el punto de vista pragmático para Colombia. Pues porque esto significaba inversión, esto significaba comercio, esto significaba turismo, esto significaba oportunidades de cooperación para nuestro país. Me parece que el presidente Petro no entiende o no entendió o no comprendió la dimensión de lo que esto significaba. Yo creo que uno de los asuntos positivos de todo este debate y impasse es que los colombianos vieron la dimensión de lo que eso significaba, de la relación con Estados Unidos. Yo no sé si el presidente Petro no entendía esa dimensión de la relación con los Estados Unidos. Creo que al final pues reacciona el gobierno Petro y toma la decisión de aplicar la tesis diplomática para solucionar el impasse, que era lo que han tenido que hacer desde el primer momento. Pero, pero claramente, pues sí es muy triste que estamos viendo un deterioro en la relación. Y a pesar de que parcialmente se soluciona el impasse, yo creo que la relación queda muy deteriorada. Y queda deteriorada porque, como ustedes vieron, el gobierno de los Estados Unidos, si bien dijo que se levantaba la posibilidad de la aplicación de los aranceles, dice textualmente que las sanciones quedan ahí, que no se firman, pero quedan ahí. Lo que está insinuando es que las medidas ya fueron más o menos cantadas y que en caso de que el país, nuestro país, no atienda pues los compromisos que adquirió, pues es altamente probable que los Estados Unidos aplique las sanciones. Entonces entramos en una nueva lógica de relacionamiento con los Estados Unidos que a mí no me gusta. No me parece que la relación con el primer socio comercial y de inversión sea una relación que tenga que estar mediada por una relación tan tensa. Y creo que el gobierno Petro, particularmente el presidente, se equivoca de cabo a rabo cuando entra Colombia en el radar de los Estados Unidos de un nuevo gobierno, arrancando con un tema crítico del gobierno Trump, que es el tema de la política migratoria, con un agravante. Es que el presidente Trump ya lo había anunciado en su discurso de posesión que iba a tomar una posición muy fuerte con respecto a los migrantes. Entonces, Colombia o a Colombia, el presidente Trump lo convirtió en el ejemplo de lo que significa de alguna manera reclamarle a un país y ejercer toda la presión posible para que ese país ceda en cualquier forma de manejo distinto en materia de política migratoria, porque es que lo triste de toda esta historia es que finalmente el gobierno colombiano volvió al punto original. Es decir, terminó cediendo, terminó entregado a los Estados Unidos porque de antemano, pues prácticamente lo arrodillaron como país. Eh, Cosa que era, entre otras, además absolutamente previsible. Por eso es que uno no entiende ese tuit en las horas de la madrugada del gobierno nacional. Entonces, me parece que al final del camino, la relación con los Estados Unidos sí queda deteriorada. Yo creo que queda como cancelado temporalmente el impasse. Muy seguramente se va a volver a reactivar eventualmente, porque es que nosotros tenemos un rabo de paja gigante, que es la producción de coca en Colombia. En este gobierno la producción de coca ha crecido de manera exorbitante como resultado de la incapacidad del gobierno para pues establecer mecanismos o de fumigación aérea o de erradicación manual. No existe ninguna de las dos alternativas. Entonces el rabo de paja es tal que este apenas es el preludio de una relación muy difícil que de aquí en adelante tendrá Colombia con Estados Unidos y por eso creo que la canciller va a tener que esforzarse a fondo. La Cancillería de aquí en adelante prácticamente tendrá como misión Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, porque esto puede deteriorarse y allí sí vendrían estas sanciones que serían fatales para la economía colombiana. Es que lo que evitamos al final es impresionante y la verdad, gracias a Dios lo evitamos porque si no el impacto económico hubiese sido fatal, letal para la economía colombiana. Bueno, José Manuel, y en ese sentido, si bien la posición de Petro ha generado críticas, incluso usted ha sido uno de los más críticos contra el gobierno y la decisión que tomó, pues también quiero llevarlo hacia el otro lado y revisar un poco ese discurso antiinmigrante de Trump y pues su intención tal vez de hacer ver el caso colombiano como un ejemplo para otros países. En ese sentido, y apelando también a su experiencia dentro del gobierno, ¿cómo analiza usted las intenciones de Trump en esta crisis diplomática? ¿Y cree usted que detrás de las duras medidas que empezó a anunciar, también Trump buscó mostrar su inconformismo en otros temas, más allá de simplemente la migración? A ver, yo creo que lo que está absolutamente claro es que el presidente Trump viene con una serie de políticas distintas a la que hemos estado acostumbrados a este momento. Yo no entro en una calificación y me parece que uno podría tener diferencias con el manejo migratorio, pero es la política del gobierno de los Estados Unidos y esa va a ser la política de aquí en adelante. Un país como Colombia, que no representa gran cosa para los Estados Unidos,
pues difícilmente, yo digo imposiblemente, va a cambiarle la filosofía al gobierno norteamericano. Entre otras, además, porque parte de la plataforma con la cual fue elegido el presidente Trump fue con eso, fue con esta propuesta de política migratoria. Entonces, claro que vienen cambios en la manera de pensar. Le voy a poner otro ejemplo. El gobierno Biden fue, la verdad es que no solamente tibio, sino mudo respecto de las relaciones con Colombia en materia de producción de coca. El gobierno Biden, la verdad es que ha dejado que el gobierno colombiano realice una cantidad de acciones en materia de producción de coca y se ha quedado absolutamente quieto respecto de este aumento en la producción de coca. Eso no va a pasar con el gobierno Trump. Pero también además es que el gobierno Trump lo había anunciado públicamente. Todo aquello que vaya en contravía de esta política de Make America Great Again, pues va a entrar en una dificultad porque vamos a utilizar por razones de seguridad la política arancelaria contra esos países. Lo había anunciado con China, lo había anunciado con México. No entiendo entonces qué se le pasa por la cabeza a un jefe de Estado colombiano para mandar un tuit de esa naturaleza cuando sabía perfectamente lo que se le venía a pierna arriba como resultado de la reacción de los Estados Unidos. Lo que hay que hacer es que frente a diferencias que uno pueda tener en materia, por ejemplo, migratoria, las aborda. Y las aborda desde la perspectiva de la diplomacia. Es que no tiene uno que acudir a la red X para solucionar un problema de diferencias. Para eso tiene canciller. Y el canciller aborda esas diferencias con el canciller de los Estados Unidos y encuentran soluciones. Y como usted lo dice, Juan Sebastián, pues tristemente a Colombia lo convirtieron en el chivo expiatorio. Pero no porque lo hiciese, perdón, Trump lo hiciese a propósito, sino que como dicen o como decimos los colombianos, porque el gobierno Petro le dio papaya y a papaya servida, papaya comida. El gobierno Trump aprovechó y nos convirtió en un chivo expiatorio para enviarle un mensaje al mundo de cómo no reaccionar cuando se va en contravía de las políticas que ha venido definiendo el gobierno Trump en materia migratoria. José Manuel, hablemos de aquí al ladito. El gobierno Petro calificó estos tratos de Trump de enviar a los migrantes como tratos inhumanos. Y ahora él se acerca al régimen de Venezuela. Digamos que se puede hablar de un doble rasero en las relaciones diplomáticas entre el gobierno Petro y los otros gobiernos como es Trump o el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro. Daniela, es que la incoherencia de este gobierno es alucinante. Y es alucinante porque pues nadie entiende, como lo acabo de señalar anteriormente, por qué nunca se ha dicho nada del trato a los migrantes en México, de las deportaciones desde México, de la manera como se trata al colombiano en México, que es mucho más indigna que cualquier otra. Tampoco nada se ha dicho sobre la violación a los derechos humanos, a los derechos electorales, a la dignidad de los hermanos venezolanos. Es que el solo hecho de que la Cancillería y el gobierno colombiano hubiesen tácitamente y explícitamente al hacerse presencia en la ceremonia de posesión respaldado a la dictadura venezolana no tiene presentación, porque además es incoherente con la política que históricamente ha tenido Colombia en el manejo en el respeto a los derechos humanos, en la construcción de nuestra democracia. Entonces, pues ahí lo que hay son profundas incoherencias. Si uno dijera, hombre, es que hay un perfil claro, identificado de defensa de esos valores y principios universales de las democracias con Cuba, con Rusia, con China, con Estados Unidos, con México, uno diría, bueno, hay una política de relaciones exteriores que tiene un hilo conductor, pero no existe tal hilo conductor. Aquí lo que predomina es una tendencia de cercanía o lejanía ideológica y así no se puede pues construir coherencia en la política de relaciones exteriores ni la política pública en esta materia en relación con otros países a nivel internacional. Bueno, y pues una vez ya superado el impasse, o bueno, pues superado no, con el reverso que le puso el gobierno Trump, con un condicionante de empezar a recibir a los migrantes, quisiera hacerle dos preguntas. ¿Cómo quedaría el gobierno Petro y pues en realidad el Estado colombiano frente a la administración Trump? Si hay más riesgos, pues las sanciones no necesitaban pasar por el Congreso, pero se podrían avisorar más peligros, como por ejemplo en temas de TLC. Y por otro lado, quería preguntarle si China acá qué tendría que ver y si podría ganar una influencia un poco mayor, porque ya incluso China se pronunció sobre este impasse que tuvo Colombia y Estados Unidos. Entonces, ¿qué rol puede empezar ahí a jugar China, viendo pues que las relaciones no son tan buenas entre Trump y Petro? Lo primero es que yo creo que el acuerdo de libre comercio pues sigue vigente
pero quedan unas heridas de combate, por lo menos de este primer combate. Las heridas es que queda una profunda desconfianza e incertidumbre en el inversionista americano y en el inversionista internacional. Piense usted, por muchos años hemos dicho, tenemos que aprovechar la relación débil que existe entre Estados Unidos y China para poder hacer relocalización de empresas, lo que se ha llamado el nearshoring o friendshoring, que es la atracción de inversión europea, asiática o de otros lugares a Colombia para que desde Colombia se exporte a los Estados Unidos, dado que con aranceles la exportación de China a Estados Unidos es más difícil. Pues hombre, eso queda en dificultades, queda afectado porque un inversionista europeo pues se lo va a pensar 1000 veces antes de venir a Colombia, sabiendo que el gobierno colombiano tiene semejante diferencia con el gobierno Trump. Es que como lo acabo de decir, aquí no se solucionó el impasse, aquí se pospuso el impasse. Y siento que en ese orden de ideas, pues el acuerdo de libre comercio, si bien sigue, pues tiene un nivel de afectación, porque estas medidas las puede adoptar el gobierno de los Estados Unidos aún a pesar del TLC, porque se están aduciendo razones de seguridad. Y en el marco de las razones de seguridad es válido para una nación imponer aranceles a otra nación, en este caso a Colombia. Y lo otro es el error monumental del gobierno Petro de haber dejado que Colombia quedara en el radar del presidente Trump y de los Estados Unidos a inicios de su gestión por un tema del corazón del proyecto político del presidente Trump, que es el tema migratorio. Es un error de bulto, es un error estratégico, es una ingenuidad total del gobierno Petro. Y sí, es cierto que China, pues aparece, digamos que como un escenario adicional, pero también seamos sinceros. China no es lo mismo que el mercado norteamericano. De China no van a llegar las posibilidades de reemplazo de la capacidad exportadora de Colombia hacia los Estados Unidos. De China no va a llegar la inversión que llega de Norteamérica y de otros países del mundo. China, pues es un socio interesante para algunos temas de inversión. No tenemos firmado acuerdo de libre comercio, ni tendremos con China, porque sería un error absoluto firmar un acuerdo de libre comercio con China en este momento. Entonces, pareciera más como un respaldo político, ideológico, si se quiere, que, que realmente una eventual posibilidad de relacionamiento comercial tan activo como el que tenemos con Estados Unidos. Nuestra distancia física con China es otra totalmente distinta. Y no estoy diciendo que no hayan posibilidades de acuerdos o de relacionamiento económico con China. Debe haber, pero no va a ser el reemplazo de la relación económica que tiene Colombia con los Estados Unidos. Y además, en un gobierno Trump hay que tener mucho cuidado con eso, porque claramente cae muy mal al gobierno Trump que Colombia, un socio histórico, aliado, estratégico, en el pasado que ha tenido los Estados Unidos, pues termine de la noche a la mañana, llamémoslo así, endosado a China. Eso no lo va a entender nadie. Entonces, pues hay que tener mucho más tino en esta relación antes de tomar decisiones de esa naturaleza. Exministro, quiero hacerle una pregunta que me parece bastante importante en este momento, y es que el canciller Murillo, según sabemos, no va a estar mucho tiempo. Digamos que él estará en Washington en los próximos días. ¿No deberíamos preocuparnos? ¿No debería ser el presidente Petro quien lidere personalmente sus acercamientos? También considerando que pues hay una importancia en las relaciones con Estados Unidos, como usted lo estaba diciendo ahorita, ¿no debería el primer ministro, que es el presidente Gustavo Petro, estar en Estados Unidos? Pues, a ver, yo creo que el canciller Murillo, con todas las debilidades que ha tenido en su gestión, es un hombre conocido en los Estados Unidos, un hombre que ha tenido buenas relaciones en los Estados Unidos y que, pues, tiene que entregarnos por lo menos eso último que tiene en la relación o en fortalecer de nuevo la relación o en recuperar las debilidades de la relación con los Estados Unidos. Yo creo que puede ser un buen punto de partida para que eventualmente exista después un acercamiento de nuevo entre el presidente Petro y el presidente Trump. Va a ser difícil, para ser franco. Pero, pero hay que buscar de nuevo las vías diplomáticas. Lo último que se pierde es la posibilidad de construir en la relación diplomática un acercamiento que sea respetuoso de las diferencias, pero que permita por lo menos construir una mejor relación entre las dos naciones. Para nosotros es fundamental, puede que para Estados Unidos no tanto. Es que para nosotros es casi el 30% de lo que consumimos, de la inversión, de las exportaciones, del turismo, entre otros temas. Entonces me parece que el acercamiento que está proponiendo el canciller Murillo es válido, que esta sea su última gestión, me parece que es absolutamente indispensable, y aprovechando ese relacionamiento que él sí tiene con actores políticos de Washington, nos pueda iniciar un proceso de recuperación de la relación. De todas maneras, el presidente Petro no se va a poder eximir de esa responsabilidad.
y digamos que el problema arrancó con él y tiene que terminarse con él, en el sentido de que la manera de corregirlo termina igual en el presidente de la República. Pero me parece que es válido este primer acercamiento en cabeza de canciller y del embajador de Colombia en los Estados Unidos. Y para finalizar, José Manuel, quería preguntarle cómo hacer sostenible la relación entre dos posturas tan radicalmente opuestas y también con las personalidades tan opuestas entre los dos mandatarios, pues ya también teniendo en cuenta que Petro entra en la recta final de su mandato. Yo diría que con una dosis de pragmatismo. Es que cuando uno le mete ideología a esto, las relaciones económicas y comerciales se deterioran casi que per se. Aquí hay que meterle más pragmatismo, menos ideología, más serenidad, menos tweet, menos soberbia, más construcción colectiva. Y si uno es consciente de esa realidad, pues uno tiene que ser absolutamente claro en el sentido de que estamos hablando de una relación de más de 40.000 millones de dólares entre exportación e importación de bienes y servicios. Estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa. Estamos hablando de más de 1 millón de norteamericanos que visitan nuestro país turísticamente. Estamos hablando de un origen fundamental para el financiamiento y las remesas hacia nuestro país. Estamos hablando de una nación que tiene posiblemente una de las estrategias de cooperación más sólidas hacia Colombia, clave en materia de seguridad. Estamos hablando de uno de los proveedores más importantes de insumos que tiene Colombia para su industria, de medicamentos, de posibilidades para el bienestar de los colombianos, que es crítico en sectores claves sociales de la economía, las flores, las frutas, el café, las industrias livianas, de una relación que apoya a más de 3.000 empresas, la mayoría micro y pequeñas empresas. Entonces, cuando uno ve eso, pues uno no entiende por qué no administrar esto con dosis de pragmatismo. ¿Por qué inyectar la ideología a esta discusión? El gobierno Petro tiene que abandonar la ideología. Tiene que darse cuenta que la ideología es muy poco rentable, que no le ayuda a estas conversaciones entre naciones, que destruye las posibilidades económicas que se pueden construir entre los dos países. Inyectándole pragmatismo, uno lo que dice es qué bueno volver a esa característica que ha hecho exitosa esta relación. Y vuelvo sobre la característica de la relación colombo-estadounidense, bilateral, bipartidista, bicameral, multisectorial. Insisto en bipartidista. En Colombia, esta relación con Estados Unidos había funcionado independientemente de quién gobierne en nuestro país. Partido Liberal, Partido Conservador, cualquier partido. Con cualquiera de ellos funcionó bien esto. Y lo mismo en el caso demócrata y republicano. Lo que estamos ahora es entrando en una circunstancia atípica en más de 200 años de la relación diplomática con los Estados Unidos, única, extraordinaria, una crisis de tamañas proporciones, por inyectar la ideología a una conversación que debiese ser mediada no por la ideología, sino por el pragmatismo. José Manuel, una última pregunta que me parece importante y me voy a su X, a su cuenta de X. Usted ahorita estaba hablando de la arrogancia y el pragmatismo. Usted lo tuiteó esta mañana y dice menos arrogancia y más pragmatismo. También dice que ha significado jugar a gallo fino para terminar en el punto original. José Manuel, ¿cuál es ese punto original? El punto original es que el gobierno tuvo que ceder la totalidad de lo que entre otras había supuestamente reclamado y acogerse plenamente a lo que había establecido el gobierno de los Estados Unidos respecto de el envío de los migrantes. Es decir, el gobierno colombiano no ganó nada en este debate con el presidente Trump, absolutamente nada. Perdió, o para no decir perdió, no, volvió al punto original, pero eso sí, dejó las heridas de quedar en el radar de Trump, dejó las heridas de la desconfianza y la incertidumbre de la inversión, dejó las heridas de que las sanciones quedaron enunciadas, no aplicadas, pero quedaron enunciadas y quedaron en el congelador. ¿Cuál era la necesidad de generar un debate político con el presidente Trump? Ahí es donde digo yo, cuando uno trata de jugar a gallo fino, corre el riesgo de quedar como un pollito. Quedamos como el pollito en esta conversación con el presidente Trump. Es José Manuel Restrepo quien estuvo con nosotros hoy, exministro de Hacienda. José Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado y pues haber abierto un poco este panorama tan agitado que ha estado en los últimos días. Gracias, Juan Sebastián. Gracias, Daniela. Y un saludo muy especial a todos los oyentes y televidentes aquí de Última Hora Colombia. No olviden suscribirse, darle like a este video y recuerden que estamos subiendo video de noticias y entrevistas todos los días.